Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Obra, el podcast donde siempre construimos. Como verán, no soy su anfitrión de siempre, mi nombre es Oliver Weiss, soy el hijo de Gustavo, y con la inmunidad diplomática que mi título me deja, hoy voy a hacer las preguntas yo. Con nosotros, nuestro invitado, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenido a tu podcast. Bueno, muchas gracias, Oli. Un placer estar y un placer ser yo el entrevistado hoy. Así que me encanta que me entrevisten y no siempre yo hacer las preguntas. Así que acá estoy, disparen nomás. Bueno, voy a arrancar donde arrancás vos siempre. ¿Cómo empezaste en la construcción? A ver, mi padre fundó la empresa Eleprint, la empresa actualmente vigente, digamos, Eleprint, en el año 1962. Pero él era ingeniero, trabajaba en la Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires. Yo nací en el 52, tengo más años de lo que desearía, pero bueno, nací en el 52. Y desde siempre viví la actividad de papá, la actividad de ingeniería, y viví con mucha pasión la creación de la empresa, en sus orígenes difícil, dura, como cualquiera de estas empresas que empiezan, con momentos muy lindos de mucha actividad, a pesar que era una empresa muy chica al principio, pero no importa, con mucha actividad teniendo en cuenta lo que era la empresa, momentos muy difíciles para llevarla adelante, momentos donde era necesario dinero que no había, bueno, momentos de crisis difíciles, pero lo viví todo desde muy chico y siempre supe, yo diría desde que nací, desde la cuna, que yo iba a ser ingeniero y que yo iba a seguir en la industria de la construcción. Y bueno, así fue que seguí mis pasos post escuela y bachillerato de ingeniería, me recibí ingeniero y empecé a trabajar en la empresa con una pasión tan grande que a los 15 años, los veranos míos, en vez de ir a la playa, que además no había mucho dinero para hacerlo, quiero aclarar, disponible en la familia, me iba a la obra, a un obrador en el interior de la provincia en aquel entonces, a trabajar de peón, porque a los 15 años no tenía ninguna calificación de ningún tipo. Así que yo era un peón más, vivía con los obreros en el obrador, comía la comida de ellos, compartía la pieza con ellos. En fin, hacía una vida de obrero a los 15 años. Pero bueno, tal era mi pasión que, repito, mis amigos se iban a veranear y yo durante varias temporadas hice de obrero. Después ya, un poco más grande, dejé de ser obrero y empecé a trabajar haciendo trabajo de agrimensura, de oficina. En fin, siempre trabajé en la empresa desde los 15 años. Igual eso es algo de familia porque a mí también me tocó. Yo con 15 años iba en mis veranos a sacar fotocopias. No fui a obra, pero sí fui cadete. De acá al escribano. Bueno, los genes se transmiten, así sí. Que bienvenido sea porque, a ver, una de los desafíos de las empresas familiares es que las generaciones sucesivas puedan continuar con la empresa y obviamente hacerla más importante y más grande. Así que sé que es así y me encanta que así sea. ¿Y cómo era trabajar con Lelo? No era tan difícil. Nunca es demasiado fácil trabajar con el padre, pero la verdad que me abrió mucho las puertas, me enseñó mucho, aprendí muchísimo, no solamente de él, sino de otros ingenieros, de otros directivos de la empresa. Sabía él que yo iba a ser de alguna forma su sucesor al frente de la empresa. Y bueno, siempre me brindó las herramientas y me abrió los espacios necesarios para que yo hiciera mi carrera dentro de la empresa, fuera creciendo, tanto dentro de la empresa como afuera de la empresa, con relación con clientes, colegas y demás. Así que yo diría que la verdad que muy bueno y muy positivo. ¿Es mejor trabajar con tu papá o con tu hijo? No, bueno, a ver, son dos cosas totalmente distintas. Yo diría, te voy a decir lo siguiente, es más fácil trabajar con el padre, porque con el padre, vos, con tu padre vos sabés que empezás a tener un espacio que tu padre va dejando y empezás a llenar espacios
bueno, que necesariamente, incluso por un problema de edad, la generación anterior va dejando y vos vas ocupando. Cuando vos sos padre, a mí me toca a mí dejar ese espacio. Nunca es fácil. No. Nunca es fácil dejar Hay que ese ganárselo. espacio. Vos sabés que claro, hay que ganárselo, hay que trabajarlo. Yo sé que me tengo que retirar, no pienso hacerlo tan rápidamente, no quiero hacerlo tan rápidamente. Te diría que es más fácil ser hijo que padre. Ya que estamos hablando del pasado, ¿qué le dirías a un Gustavo de 20 años? Hoy, vos que tenés esta experiencia, ¿qué le dirías al del pasado? ¿Qué le recomendarías? A ver, si uno empieza a pensar en las cosas del pasado, por supuesto que hay infinidad de cosas que yo, si volviera a empezarlas, haría distinto. Uno en una carrera empresaria, la vida yo diría en general, una carrera empresaria comete errores de todo tipo y color. Esos errores con la experiencia, ese es el famoso dicho que dice que la experiencia es un peine cuando te quedas pelado, ¿no? Es muy fácil evaluar desde la distancia los errores que uno cometió. Pero forman parte de la experiencia y del aprendizaje. No hay nadie en el mundo, aún hablando del ambiente empresario, aún los empresarios más exitosos del mundo, que no digan en sus memorias la cantidad de veces que se equivocaron. Obviamente el éxito significa tratar de equivocarte menos de lo que te equivocás, porque si no la empresa se funde. Pero a ver, yo no sé, le diría muchas cosas a ese Gustavo, y seguramente la empresa hoy sería una empresa más importante si yo no hubiera cometido los errores que cometí, que fueron muchos, fueron muchos. Y bueno, y forma parte de la vida, ¿no? Claro. Hacer macanas. Sí, obvio. Dejemos las macanas. ¿Y cuál es la obra que más te da orgullo? De las cosas que hizo Leprin. Yo diría es difícil elegir una sola, pero ha habido obras más emblemáticas. Por ejemplo, el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, que nosotros hicimos fundamentalmente el techo del Estadio Único y la iluminación, no tanto la estructura. Eso fue una obra realmente muy importante. Después, en los orígenes, la empresa era una empresa más vinculada a lo eléctrico, y recuerdo muchas obras importantes que hicimos en el sector eléctrico, líneas de 500 kilovolt, que ahora es más fácil. En aquel entonces, estoy hablando hace 30 años atrás, 35 años atrás, eran obras realmente complejas, difíciles, con la tecnología que había en ese momento. Línea de 500, subestaciones de 500. Trabajamos en el complejo El Chocón, Cerros Colorados. Hemos hecho también autopistas muy importantes, un tramo importante de la autopista La Plata, un tramo del Camino del Buen Aire. Hemos hecho también hospitales muy grandes, estamos haciendo también incluso ahora, pero hospitales grandes que son realmente un orgullo haberlos construido. En fin, creo que es difícil elegir una obra en particular. No, sí, hay mucha experiencia ahí. Desde el año 62 la empresa tiene 63 años, ¿no? Y en 63 años, hoy no tengo el número, pero hemos hecho centenares de obras. Por supuesto, algunas más chicas y menos importantes, pero también obras importantes. Me siento obligado a tener que preguntarte, ¿cómo ves Argentina y su infraestructura? La infraestructura argentina es enormemente deficiente por décadas y décadas de baja inversión en infraestructura. Pero permitime que tarde un minuto y medio nomás en decir qué es la infraestructura. La infraestructura es, porque muchas veces uno habla y no necesariamente todo el mundo sabe. Me imagino que en este ambiente de charlas de obra sí, claro. Pero para el gran público por ahí no. La infraestructura es el conjunto de activos físicos que Argentina ha construido a lo largo de los siglos. Y digo de los siglos incluso desde antes que fuera la República Argentina. No sé, como ejemplo, la Casa de Tucumán o el Cabildo de Buenos Aires son de 1760, 1770, cuando el país no existía. Pero de ahí para adelante, la Argentina ha construido infinidad de infraestructura. Caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, como infraestructura económica, energía eléctrica, gas.
y como infraestructura social, hospitales, viviendas, escuelas. Todo eso se ha hecho a lo largo, repito, de los siglos. ¿Y quién lo ha pagado? Y lo han pagado todos los ciudadanos del país con impuestos y tarifas. Eso pertenece a la sociedad argentina, pertenece a los 47 millones de habitantes que hay en el país. Los gobiernos lo administran y lo han administrado mal. Los gobiernos en sus tres niveles, ¿no? Porque el gobierno nacional tiene infraestructura nacional, el gobierno provincial tiene su propia infraestructura y los gobiernos municipales a su vez los propios. Lo ha manejado muy, muy mal a lo largo de la historia. Entonces, Argentina hoy tiene una infraestructura totalmente deficiente por baja inversión, bajo mantenimiento, baja expansión. Basta aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en ir a los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, ver la infraestructura y ver acá lo que es la nuestra infraestructura. Así que, redondeando y respondiendo, la infraestructura argentina está realmente mal. A mí me pasa que veo, trabajando en la empresa y estando en el ambiente, veo como todo es cíclico, ¿no? Nosotros tenemos 2-3 meses buenos, 2-3 meses malos, no nos pagan, vamos, bien, peleamos por esto otro. Pero seguimos acá y seguimos adelante y seguimos estando. ¿Y qué crees que hay algún gen que nos une a todos en porque sería mucho más fácil hacer otras cosas, ¿no? Sí, creo que el primer gen que nos une a nosotros es la locura. Creo que en el ambiente nosotros estamos todos más o menos medios locos. El segundo gen es el optimismo, la esperanza, el deseo de hacer cosas. La industria de la construcción, a diferencia por ahí de otras industrias, es algo que construye algo palpable, nuevo desde cero, ¿no? Uh-huh. Porque una fábrica de algún producto, sea cual sea el producto, digamos, no importa, tornillos, fabrica tornillos que son, no de ninguna manera hablo mal de una fábrica de tornillos, al contrario, son imprescindibles, pero es la repetición de un producto. Cuando uno está en la industria de las construcciones, bueno, puede ser, obviamente uno puede trabajar en reparar algo, ¿no? Uh-huh. Cuando un camino está hecho y yo lo reparo, lo estoy reparando. Pero cuando uno habla de obras nuevas, está partiendo de nada, de la tierra, y construye algo. Una escuela, por ejemplo. La satisfacción de hacer una escuela para que los chicos puedan estudiar en un ambiente confortable, yo creo que es una satisfacción que en otras industrias no se dan. Y eso creo que es una de las cosas que más hace atractivo este negocio. El negocio de decir, esto lo hice yo, es mi hijo, es como un hijo mío. No existía, no había nada. Y esto partió de cero, lo hice yo, acá está. Y esta es la escuela donde todos estos chicos van a estudiar durante X años de su vida. Me parece que eso es un privilegio que solamente tiene nuestra industria. Claro, hay que sobrellevar todas las inestabilidades argentinas, que son las que son. Trabajar en Argentina con altas inflaciones es muy complejo, es muy difícil. Con atrasos en los pagos permanentes también es muy difícil. En fin, son las historias de Argentina que son complejas. Pero la satisfacción, la esperanza, el optimismo, las ganas de ver el producto terminado, creo que es único. Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hacer los sobres, pero hicimos una pequeña... Me imaginaba. Una pequeña trampa. Le preguntamos al staff de la cámara qué preguntas le gustaría hacerte de forma anónima. Vos tenés que elegir. ¿Cuántos? Los que quieras. ¿Uno? Lo que quieras. ¿Querés uno solo? Contestamos uno solo. Si no, contestamos todas las que quieras. Puedo contestar los 10 si querés. ¿Querés las 10? Para Vamos que veas que acá hay un presidente que banca, que no se asusta. Muy bien. Este es chiquito. ¿Cuál es la diferencia entre arquitectos e ingenieros? Es una buena pregunta. El arquitecto en realidad es una carrera que está mucho más pensada en el diseño. Uh-huh. A los arquitectos los que les gusta en general, mucho más que la obra, que hacer una obra, es diseñar la obra, es proyectar la obra. Yo diría es una mezcla entre un ingeniero y un artista. Tiene que hacer algo lindo, atractivo, pero además funcional, ¿no? Cuando uno hace una casa, un hospital o lo que sea, repito, tiene que ser lindo, pero no tiene que funcionar como hospital o como casa. Okay. Y bueno, y el ingeniero en cambio es el que después hace lo que el arquitecto diseña.
Creo que esas son las características fundamentales, las diferencias fundamentales entre uno y otro. Perfecto. No fue tan grave. ¿Sí? No. Si tuviera que seleccionar la mejor experiencia que ha vivido en alguno de sus viajes al exterior, ¿cuál sería? Es difícil, pero yo diría los mayores, yo diría tuve dos, yo viajé muchas veces al exterior, muchísimas veces por trabajo, ¿no? Pero las mayores satisfacciones fueron, yo diría, cuando era joven, a los 19, 20 años, que fui con amigos a Europa. La verdad que la pasé muy bien, fue una experiencia de mochilero, ¿no? Una experiencia muy, muy interesante, muy linda. Y después los viajes en familia, ¿no? Yo disfruté mucho los viajes, con tu mamá y con ustedes tres, los tres chicos. Los disfruté mucho, los pasé muy bien, muchas veces solo, muchas veces también con familias amigas. Yo diría, las dos experiencias fueron muy lindas. De joven, porque tiene sus lados muy, muy interesantes, y ya de familia también lo disfruté mucho. Perfecto. Los viajes de fin de año. Por ejemplo, durante una época viajamos a fin de año a algún lugar del mundo a pasar fin de año con la familia, y la verdad que lo recuerdo muy, fueron recuerdos muy lindos, la verdad que muy lindos. Sí. Esta la puedo contestar yo. ¿Alguna vez pinchó la rueda del auto y tuvo que cambiarla? Muchísimas veces, sí, muchísimas veces. Hemos cambiado ruedas que no nos correspondían tampoco. Además, también, pero sí. ¿En los asados jugás al truco? Ahora no, en una época sí. En una época era bastante común asado y truco. Pero no soy tan afecto a los juegos de mesa, no soy tan afecto a las cartas y al Scrabble, al dominó, no sé, cosa que se juega mucho, no. Como soy bastante inquieto, por decirlo de alguna forma, me cuesta, no me resulta fácil. Recuerdo que ganaste varios torneos de truco, ¿o no? ¿No había una época que jugabas truco? Sí. A ver, de joven jugaba bastante más. De mayorcito, para usar una palabra, digamos, más suave, me desentusiasmó, me aburre. ¿Qué te gusta leer? ¿Y prestás tus libros o no? Sí, los libros los presto, no tengo ningún problema. A veces me los devuelven, a veces no. Mira, yo me gustan mucho las novelas históricas. Esto como entretenimiento, y también leo libros vinculados a lo empresario. Por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo mucho, extraordinario, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, 2 premios Nobel, que hace una historia, un relato comparado histórico de los países que le fue bien y los países que le fue mal. ¿Y por qué? Básicamente por un problema de los países que tienen instituciones que funcionan e instituciones que no funcionan. Y da un sinnúmero de ejemplos. Bueno, nada, me refiero como ejemplo también de un libro vinculado a la economía, a la política, en este caso a un relato histórico, pero con un análisis político-económico de la realidad. Buenísimo. ¿Cuál fue la última película que viste? Fórmula 1. ¿Estaba buena? Todavía no la vi. Más o menos. Está buena, eso es una novela, ¿no? Sí. Si vos ves las cosas que pasan ahí, no pasan en la Fórmula 1 en realidad. Pero bueno, la Fórmula 1 me gustan los autos, me gusta la Fórmula 1 y fuimos a ver esa película. Nada extraordinario, se puede ver. Bueno. ¿Dormís con el traje puesto? Es una pregunta. No, sí, pero sin corbata. Sin corbata, perfecto. La corbata más cómodo. Claro, es más cómodo. ¿Soltás el celular en algún momento? Noche. No, sí, a la noche el celular se apaga, ¿no? Eso está fuera de discusión. No, y por ejemplo, en este momento el celular no está funcionando. No. O sea, hay ciertas circunstancias que el celular se apaga. Y si no, se apaga a la noche, sí, olvidate. ¿En la ducha? En la ducha no importa, porque si suena el celular no lo atiendo, así que no hay problema, puede funcionar, no pasa nada. ¿Qué parte de usted tuvo que dejar atrás para llegar hasta donde está hoy y aún extraña? No, bueno, yo diría que la parte que uno... A ver, yo durante mi vida empresaria trabajé mucho. Digamos, yo ahora por ahí un poco menos, pero yo trabajaba 12 horas por día.
desde que salía de casa hasta que llegaba a casa, ¿no? Bueno, uno cuando hace eso deja muchas cosas, ¿no? Deja en parte atender a la familia, dedicarse menos a los hijos, dedicarse menos a uno mismo, por ejemplo, hacer algún deporte, hacer alguna actividad lúdica y bueno, yo diría son los costos de la pasión de ser empresario en esta actividad o en cualquier otra, que yo diría es una pasión, ¿no? Porque por ahí la gente no entiende que ser empresario va mucho más allá de ganar plata. Por supuesto que siempre hay un fin económico, pero digamos, ser empresario es tener, como yo digo, yo siempre pensaba, quiero tener la empresa constructora más grande del mundo. No me salió, quiero aclarar. Pero, digamos, para eso hay que dedicarse muchas horas y yo trabajé, repito, muchas horas durante toda mi vida y eso, bueno, uno deja cosas, inevitablemente. Obviamente. Que yo podría haber hecho, viajar, por ejemplo, viajar más. No es que viajé poco, me hubiera gustado viajar más, me hubiera gustado dedicarme más a la familia cuando era joven. Ahora me gustaría dedicarme un poco más a mis nietos, pero bueno, nada, eso es lo que uno deja, ¿no? Deja cosas privadas por dedicarse a la empresa. No, obvio. ¿Hay alguna frase o canción que se repita cuando las cosas no salen como esperaba? Algún insulto, pero no lo voy a decir porque está prohibido en los medios. No está prohibido porque hay insulto en todos lados, pero a mí no lo voy a decir. Perfecto. Ya sé cuál es. ¿Qué enseñanza le dejaría a las nuevas generaciones que hoy se están formando para el sector de la construcción? Resiliencia. No bajar los brazos, empujar. El futuro siempre va a ser mejor que el de hoy, hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar con optimismo, con esperanza, con ganas, no entregarse, no sentirse derrotado. Creo que sobre todo, a ver, ser empresario es difícil siempre, en cualquier país del mundo. Ser empresario en Argentina es 10 veces más difícil que ser empresario en Suiza o en Noruega. Pero bueno, nada, no hay que sentirse derrotado nunca. Nunca es el día final, nunca terminó todo, nunca, siempre se puede continuar. Hay que ponerle el pecho a las balas, digamos. Por eso digo resiliencia. Resiliencia es la palabra central para esta actividad. ¿Querés ponerla en el pizarrón? Muy buena idea. Puse 2 cosas más, ¿está bien? Está bien. Resiliencia, esperanza, futuro. Bueno, muchas gracias por engancharte en esta charla. Y eso fue Charlas de Obra, una edición familiar, distinta. Gracias y espero que les haya gustado. Un gusto y muchas gracias por la entrevista.